Viví LTV desde cualquier dispositivo y desde cualquier parte a través de nuestro canal de YouTube. LTV, tu canal local. Hola, hola, muy buen día, muy buen día. Y la lluvia llegó, y lo felices que estamos. Así que bueno, todo el mundo con el que hablabas. Y hablábamos esta mañana con la gente del Festival de Musi, a ver cómo habían estado las ventas, por ejemplo, del asado anticipado o de las entradas. Estaban muy contentos. Y si hay más, si llueve un poquito más, no nos quejamos. Para todo viene bien el agua, obviamente. Para nuestro río también. Esta mañana Puerto Reconquista 0,85. Volvimos para atrás hace 3 meses. ¿Te acuerdas que habíamos tenido un repunte importante? Sí, cuando abrieron las compuertas de Itaipú. Había llovido bastante en el sur de Brasil. Bueno, de eso nos vamos a abocar hoy en el comienzo del programa. Vamos a hablar con un biólogo que es especialista en cuestiones de río también, porque hay distintas miradas respecto a lo que está pasando en los ríos. Veíamos hace unos días atrás un cacique en Coronda, donde filmaban una laguna donde estaba llena de doraditos, de sábalos, que habían quedado atrapados cuando baja el río. Y bueno, la verdad que también se está produciendo un daño ecológico porque al no poder los riachos, las lagunas desagotar esos pececitos que entraron a tener sus crías, a desovar ahí, bueno, se arma todo un desbarajuste. Vamos a hablar con Claudio en el comienzo del programa y vamos a hablar un poquito de todo esto. Bueno, dicen que ahora va a empezar a llover a partir de marzo, de abril y que vendría el fenómeno El Niño, lo cual esperemos que no traiga inundación, que se recupere lo que se tenga que recuperar, pero que no nos vayamos al otro extremo, lo que es el clima en el mundo, cómo ha cambiado. Después de esta entrevista que vamos a hacer vía Zoom, vamos a tener en vivo acá a Guillermo Giarratana, de Avellaneda, hace años que ya vive en París. Él trabaja en Médicos del Mundo. Esta ONG es un desprendimiento de Médicos Sin Frontera. Trabajan en África, en distintos lugares, donde hay cuestiones muchas veces, hay guerras y demás. Hace poco tiempo estuvo en Jerusalén y no solamente nos va a contar lo que él hace desde Médicos del Mundo, lo que hacía antes porque también formó parte de Médicos Sin Frontera, los riesgos que corren, sus experiencias, sus testimonios, lo que es convivir con esas comunidades en constante conflicto. Si nos vamos a Etiopía, al Congo, bueno, a distintos lugares del mundo donde realmente ahí se vive muy, muy mal y donde las misiones humanitarias son súper bienvenidas. Pero también, como te decía, estuvo en Jerusalén y tiene una mirada filosófica de lo que pasa también en este lugar tan disputado del mundo árabe. Eso lo vamos a dejar para la segunda parte. Comenzamos el programa y ya apenas comenzamos vamos a estar charlando con este biólogo, ¿sí? Dale, comenzamos, Edgardo. Y así comenzamos el último programa de esta semana y lo tenemos vía Zoom a Claudio Baigum, que es biólogo, especialista, muy conocedor también de nuestro río. Y si mal no recuerdo, anduviste por acá, Claudio. ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, ando seguido por el litoral yo. Sí, en un evento que organizó Fito Espíndola, ¿no estuviste vos en su momento?
Sí, de hecho estuve en mayo del año pasado para el Día Mundial de la Migración de Peces. Ahí me acuerdo. Yo justo ese fin de semana viajé, pero recuerdo de que Fito había hablado con nosotros, Fito Espíndola, y que ibas a venir una jornada larga que se hizo un día sábado en el Centro de Empleados de Comercio de Reconquista. Sí. Claudio, vos tenés una mirada muy particular respecto a lo que está pasando en esta bajante. Me habrás escuchado recién que yo decía 0,85 Puerto Reconquista, muy, muy bajo, inclusive, bueno, muy malo para la navegabilidad, pero también puertos importantes como Rosario, muy bajo, y hay distintas miradas. Está la mirada desde la ecología, desde el medio ambiente, desde la fauna ictícola, y también está la mirada desde la producción, que muchas veces necesita, en el caso de los puertos, sacar su mercadería. Entonces, ¿hay una disputa ahí también con eso? No, bueno, a ver, yo creo que en algo coincide, por lo menos parcialmente, se coincide desde la mirada de la ecología con la mirada productiva, en el sentido de que todo el mundo está esperando que el río recupere su nivel. Bien. Tal vez la distinta interpretación es qué significa recuperar el nivel. Ajá. Porque para la gente que trabaja en ecología de peces, en ecología fluvial, en pesquerías, etcétera, la recuperación del río implica no solamente que el cauce vuelva a tener agua en cantidad suficiente, sino que también ingrese el agua en las llanuras de inundación que hoy están absolutamente secas, que parecen campos de vacas. Sí, ya lo creo. Para la navegación, bueno, con que el nivel suba lo suficiente para que haya calado, la gente está contenta, pero obviamente son interpretaciones en definitiva diferentes de lo que es recuperación del caudal, ¿no? Perfecto. Ahora, este fenómeno ya lo conocemos porque se ha hablado muchísimo acá también en el norte. Nosotros también somos muy dependientes de nuestro río. Bueno, y es el fenómeno de la Niña, falta de lluvias, básicamente en todo lo que es la cuenca que genera desde Brasil, Paraguay, el río Paraná, el río Iguazú, todos esos ríos, ¿sí? Pero también está el fenómeno de las represas. ¿Las represas también contribuyen en que no tengamos este nivel? Sí, el rol de las represas hay que interpretarlo en su contexto, digamos, de la hidrología. Cuando el río Paraná trae mucha agua, las represas dejan pasar el agua, digamos, generosamente, abren vertederos, no solamente el agua es turbinada, sino que pasa por vertederos, porque obviamente hay un nivel, unas cotas máximas que ellos tienen que no pueden superar. Y entonces, para que no se generen inundaciones, cuando hay mucha agua, hay crecida, las represas abren los vertederos y dejan pasar el excedente de agua, lo que no pueden turbinar. Ahora, cuando eso pasa, los efectos de la represa no se notan. El problema es cuando falta el agua, porque se produce el fenómeno de que las represas empiezan a quedar vacías y no pueden generar electricidad. No hay que olvidar que una represa está construida para generar electricidad, no solamente para tener un lago donde navegar. Entonces, en algún punto, si la bajante se empieza a tornar muy extrema, las represas tienen que retener más agua de lo que para esa época se debería. Y ese efecto se transmite aguas abajo. Si uno piensa que en la alta cuenca del Paraná hay más de 100 represas, es indudable que va a haber algún impacto sobre lo que es el caudal en la zona de Argentina y Paraguay. Entonces, cuando las represas abren por unos días, y esto se ha visto hace no tanto tiempo, enseguida se nota con el incremento del caudal. En cuanto vuelven a cerrar, el río vuelve a bajar. Eso es porque falta agua en toda la cuenca. Bien, ¿y cuán nocivo es para la fauna ictícola que suba, baje, suba, baje, suba, baje? Veíamos imágenes hace unos días de una zona ahí en Coronda donde un riacho quedó seco, digamos, una laguna, porque los peces en un momento en el año donde entran a las lagunas a desovar, si hacen ese proceso y después vuelven a salir, bueno, quedan atrapados obviamente en esas lagunas que se van secando, y hasta dónde
este desnivel, digamos, sube, baja, sube, afecta también más allá de la bajante propiamente dicha. Sí, las bajantes y las crecientes uno las tiene que mirar como fenómenos naturales de, de lo que es el río Paraná. El río Paraná ha tenido bajantes en los 40 de este tipo, tal vez no tan extensa, pero sí en altura similar, así como en algún momento han llegado las grandes crecientes, que son producidas cuando el niño adquiere un valor muy alto. Ahora, a eso se agrega en las últimas décadas y particularmente desde la última parte del siglo anterior el efecto de las represas en Brasil, que de algún modo generan que las crecidas sean menores y las bajantes no sean tan bajantes por lo que decía antes de la necesidad de retener agua. Ahora, cuando la bajante se torna muy extrema, evidentemente esto no se puede regular, y cuando el río recupera un poco su nivel, porque se producen lluvias en la alta cuenca, que es lo que en definitiva le da agua al Paraná, bueno, dependiendo del momento pueden ser beneficiosos o no, por el contrario, perjudiciales para los peces. Esto que se está viendo ahora, este escenario de que el río recuperó un poquito su caudal y permitió que algunas especies entren en las llanuras, no solamente adultos, sino larvas. Hay que recordar que los peces migratorios desovan en el cauce principal, pero sus juveniles y larvas buscan crecer en las lagunas. Y cuando estas lagunas quedan conectadas, pero después se vuelven a desconectar, a las pocas semanas, esos peces quedan irremediablemente atrapados y van a morir. No hay manera de sacarlos de allí a menos que el río reconecte. Por ahora ese panorama, según los pronósticos, no es posible. Y bueno, volviendo un poco a tu pregunta, dependiendo del momento del año, esos impactos pueden ser más o menos negativos. Yo creo que cuando eso se produce en la época reproductiva, si bien inicialmente es bueno para los peces, si no se mantiene durante algún tiempo la vinculación entre la llanura y el río, el impacto de esas bajantes, de esas crecidas y luego bajantes, es muy negativo. Bien, y bueno, esta bajante es histórica acá, por lo menos no se recordaba en los últimos 50 años. A su vez también estamos acá, por lo menos en el norte de Santa Fe, con una sequía extrema. Tampoco se recuerda en 50 años una sequía tan importante. Yo, a ver, cargo unos añitos, ¿no? 50 años, modelo 70, pero yo no recuerdo, se empezó a hablar del Niño allá por el 98, en la gran inundación, el niño, la niña, el niño, la niña. Lo conocimos medio de grandecitos ya, treintañeros. ¿Esto vino así para quedarse? ¿Va a ser peor en un futuro? ¿Sequías extremas, lluvias extremas, bajantes? ¿Nos vamos de un lado, de una punta a la otra, climatológicamente hablando? La cuenca del Plata es una de las cuencas de pronóstico más complicado. La expectativa de cambio climático es a un aumento de temperatura, que se va a traducir seguramente también en un aumento de temperatura del agua, y a variaciones muy marcadas en las precipitaciones. O sea, fenómenos como estos, de grandes bajantes y grandes crecidas. Ahora, hace años que no tenemos desde el año 16, que fue el último gran Niño, que no tenemos crecidas, pero en cualquier momento podrían retornar. Y lo que es interesante para mí de todo este fenómeno, que yo lo miro desde el vaso medio lleno, porque más allá de los problemas que origina, que son sociales, ecológicos, productivos, etcétera, indudablemente nos permite ser testigos, como bien vos decís, de un fenómeno del cual no había noticia desde hace medio siglo. Y si bien yo había nacido, no me acordaba de eso y ahora lo puedo ver. Y realmente lo que estoy mirando es que estos fenómenos, en este caso de grandes bajantes, plantea desafíos muy importantes para la conservación y manejo de los recursos, particularmente de los pesqueros. Entonces hay muchas cosas que aprender de estas bajantes y pensar
no solamente nosotros los biólogos, sino también la gente que gestiona los recursos. Es evidente que no estábamos preparados desde el punto de vista del manejo de recursos para este tipo de escenarios. Se ve porque ha habido como un desbande, desde provincias que ponían veda, otras provincias que daban subsidio, otras provincias que prohibían la pesca, para unos sí, para otros no, y así fue transcurriendo la bajante en medio de una situación un poco anacrónica. No se ponen de acuerdo las provincias. Nosotros estamos en veda, el lado de Santa Fe, Corrientes no, y no hay un pacto ahí a nivel, o sea, medio ambiente. ¿De quién dependemos nosotros? ¿De agricultura, caza y pesca? ¿Dependemos de medio ambiente? ¿De qué ministerio? ¿O estamos... No, cada provincia, a ver, desde la reforma de la Constitución del 94, antes del 94 el manejo de los recursos eran potestad del Estado Nacional. Bien. Si hoy es existido, la Secretaría de Pesca diría, bueno, veda aquí, veda allá, se hace tal manejo o tal otro. Pero desde el 94 en adelante son las provincias las que manejan sus recursos y tienen miradas diferentes de acuerdo a una serie de situaciones que incluye intereses de distintos actores. Entre Ríos, por ejemplo, es una provincia que está caracterizada por ser está muy a favor de la exportación de pescado. Santa Fe tiene una posición un poco más leve respecto a eso. Hace algunos años querían bajar el cupo de exportación y tuvieron algún conflicto con el Estado Nacional. Buenos Aires prácticamente, por ejemplo, no participa de la exportación, pero casi no tiene legislación pesquera, por mostrar una cosa que para mí es todavía más grave. Y en otras provincias más al norte no hay exportación. Entonces, es difícil articular políticas de manejo y de gestión a nivel provincial. Hay que reconocer que todavía estamos en una etapa, yo diría, casi de darnos cuenta de los problemas, pero no hemos logrado todavía políticas que en conjunto a nivel cuenca aporten solución. Increíble, y mucho se habla también a nivel productivo respecto, por ejemplo, a la famosa hidrovía. La famosa hidrovía, que es el canal del Paraná, donde debería salir la exportación, que también se siente afectada por esto. Más allá de que hay problemas en el puerto de Rosario, hay dimes directos entre provincia y nación respecto de también la jurisprudencia, o la jurisdicción, mejor dicho, al respecto. Pero la hidrovía es una autopista de agua, y esa autopista hoy está baja. Sí, la hidrovía fue obviamente particularmente... A ver, navegación del río Paraná, navegación comercial, lo hay desde que llegaron los españoles allá por a estas latitudes, allá por el 1500, a inicio del 1500. Cuando Solilla llega al río de la Plata, se inicia un poco la conquista de la cuenca del Plata. Y con el tiempo los españoles terminaron dándose cuenta que el río Paraná era la mejor, y el río Paraguay también, era la mejor solución para llevar cosas a España, como parte de un territorio que estaba siendo conquistado por España, e incluso como vía para sacar los metales del Alto Perú. Entonces, siempre hubo navegación en el río Paraná. Fue siempre una vía de comunicación, una vía de importancia social, económica, etc. Pasa que a partir del año 95 se concesiona y se inicia una etapa de transformación del río Paraná. Se profundiza mucho más de lo que... Antes trabajaba la Administración General de Puerto, que mantenía un calado mínimo para que pudieran navegarse las barcazas. Ahora entraron barcos de ultramar que necesitan más calado. Entonces la hidrovía, obviamente, con esos requerimientos, no puede funcionar adecuadamente. Y bueno, son los conflictos que se generan. Probablemente nadie imaginó cuando se concesionó la hidrovía que se llegaría a esta situación. Bien, igualmente, bueno, si bien hay navegabilidad, pero se quejan las empresas de que los barcos tienen que salir a un 70%, porque si no, como que se trancan, ¿no? Eso es un poco lo que se quejan, la parte productiva. Acá un televidente me escribe, bueno, muy largo el mensaje. Hola, buenas tardes, mi nombre es Samuel. Una de las causas fueron los canales de los bajos submeridionales.
dice, bueno, eso también lo estamos viviendo nosotros ahora, este problema de los bajos submeridionales, que es la parte noroeste de la provincia que conecta con Chaco y Santiago del Estero. Se hicieron distintos sistemas de canales, esa era una zona antes muy fértil, sí, sufría subidas y bajadas. Años atrás Villa Minetti estaba bajo agua y ahora Villa Minetti está seca. Pero bueno, no sé hasta dónde generará un impacto ecológico estos canales que se hicieron en los bajos submeridionales. No, un impacto total, porque esos eran humedales, tenían un periodo de seca y un periodo de inundación, y ahora se transformaron en ambientes totalmente desecados al haberse canalizado. Cuando uno quiere secar, por ejemplo, una laguna, lo que tiene que hacer es abrir un canal, y por ahí, simplemente por un tema de gravedad, se va a ir el agua. Uno puede poner compuertas, pero bueno, evidentemente en el manejo del agua intervienen otros factores que son también políticos, ¿no? Hace unos años estuvo la famosa guerra del agua entre Chaco y Santa Fe, porque se traspasaba agua, y eso tiene que ver también con un mal manejo de las cuencas que se hacen. Ahora hay un conflicto en el río Salado, claro, del cual Santa Fe participa, que se está quedando sin agua. ¿Por qué? Porque el agua se usa en exceso en la cuenca alta. ¿Para qué? Para riego. Bueno, es una cuenca que tiene una cantidad de agua, digamos, modesta, y que no va a permitir mantener los caudales que se necesitan, y lo más probable es que eso va a redundar en un desecamiento con el tiempo de la laguna de Mar Chiquita, ¿no? Porque la laguna de Mar Chiquita recibe la desembocadura de ese sistema y se va a ir cada vez secando más. De hecho, la laguna ya ha retrocedido mucho por un desbalance entre lo que ingresa y lo que evapora e infiltra. Totalmente. Si evapora e infiltra más de lo que ingresa, el balance y la laguna se seca. Sí, sí. Y Los Bajos pasó eso. Hay mucha gente que acá conoce ese tema porque van inclusive de turismo a Miramar de Ancenusa, que también vivió mucho tiempo, o vive del turismo, específicamente la laguna de Mar Chiquita. Y acá estamos teniendo un problema en Tostado. Bueno, estos días atrás se abrieron las compuertas en Tostado para que también ese pedacito del río Salado que pasa por ahí empiece a recuperar un poco su caudal, porque también se estaban quedando sin agua en toda esa zona de Tostado. Pero es verdad, increíble, acá no hay una política de manejo del agua como lo tienen países, qué sé yo, uno piensa en Holanda, piensa en distintos países donde hay especialistas y hay una política. Lo que pasa es que está muy compartimentalizado, porque yo he tenido la oportunidad de estar trabajando en un proyecto de pesca deportiva en el río Juramento, en Salta, y es impresionante la cantidad de canales que hay para riego, pero muchos son totalmente clandestinos, y esos canales clandestinos van sacando agua. Aguas abajo están los bajos del Figueroa, que se están perdiendo su nivel, y eso tiene que ver con un manejo. Ahora, Salta tiene un organismo que regula el agua. Lo que pasa es que una cosa es Salta, después abajo está Santiago del Estero, después viene Santa Fe, Córdoba. Hay comités de cuencas que a veces funcionan bien y a veces no funcionan. Sí, acá me están comentando que en la zona de San Javier hay distintas estancias que han desviado parte del río y haciendo sus propias represas también, lo que va a generar seguramente un impacto en la zona de San Javier por la Ruta 1 acá, directamente campos privados que se hacen su propio canal para llevar el agua a su campo, su propia represa, y van reduciendo el caudal. Claro, eso está prohibido, y pero hay miles de obras clandestinas de gente que sí saca agua para su beneficio propio, para poder mantener su producción. Claro. Es complejo, seguramente, sí. Acá te mando un cariño muy grande, saludos a un maestro, Claudio Baigún, te dice Geta López del Puerto, un gran defensor de nuestro puerto. Es un amigo, un viejo luchador de los derechos de los pescadores, un amigo que conozco hace muchos años, sí, bueno, le devuelvo el saludo y ya iré por ahí a visitarlo. Sí, él nos mira todos los días, Geta López, siempre me manda comentarios, pero bueno, me venía al caso porque te nombra y dice, se ve que hay un gran conocimiento entre ustedes. Sí.
Hemos participado de muchas actividades allá en los fines de los 90, principios de los 2000, cuando todavía funcionaba una fundación que se llamaba Proteger, que trabajaba justamente en proyectos de pesca, y yo he dado varias charlas para ellos y he participado en talleres, sí. Claudio, última pregunta y te libero. Me están hablando si esto es realmente cambio climático, me pregunta este televidente, o me dices manipulación climática, porque uno hace una represa como Itaipú o como Yacyretá y tiene que evaluar el impacto hídrico, porque de golpe donde no había poca agua, ahora hay mucha, esa agua se condensa, se producen lluvias, se va de un lado, se pone en el otro. ¿Hay manipulación climática? Bueno, la construcción de grandes reservorios, la formación, mejor dicho, de grandes reservorios, o sea, de embalses, puede generar algunos impactos locales a la escala local. Ahora, los grandes cambios climáticos que ocurren a meso y macroescala, hoy por hoy yo creo que no son manejables. Por ejemplo, los fenómenos, como vos bien decías, el niño o la niña, cambios en la frecuencia. Si uno mira, si la gente se toma el trabajo de entrar a la página del niño y mirar la frecuencia de niño o niña, va a ver cómo la niña ha sido muy frecuente en los últimos 20, 25 años. De hecho, hasta el año 99, que fue el último, 98, 99, que fue el último gran niño, la frecuencia del fenómeno de la niña era muy recurrente, muy poco. Claro, es muy poco. Esa frecuencia cambió. Y eso, que tiene una proyección a escala planetaria, bueno, está generando, desde hace varios años, tengamos periodos de sequía prolongada. Ahora, yo lo que sí creo es que los cambios a la microescala, en algunos lugares, por ejemplo, por construcción de azudes, represas, canalizaciones, etcétera, tienen un efecto importante en los caudales. No todo tiene que ver con lo que viene de arriba, que es la lluvia. Sí, sí. Ahí coincido en que sin necesidad de que llueva mucho o poco, o más o menos, puede haber cambio, especialmente cuando son ríos de poco caudal, el Salado es un ejemplo, puede haber cambios que se deben a la acción antrópica, a la acción del hombre, que modifica el paisaje, modifica el territorio. Totalmente. Claudio, te agradezco muchísimo la conversación, seguramente en un futuro te vamos a consultar, y si recordamos acá muy fuertemente en el canal, inclusive el año 98, la gran inundación, ayer lo hablábamos también con el nuevo jefe de la brigada, que en ese momento era piloto acá y se acordaba perfectamente que el agua cruzaba la avenida o la ruta que une Reconquista con Avellaneda, y bueno, lo que fue para ese momento 98, 99, esta gran crecida del río Paraná. Hoy, en su nivel quizás históricamente más bajo, uno de los más bajos de la historia del río, por lo menos nuestro puerto Reconquista. Claudio, que tengas un excelente fin de semana, te agradezco mucho la conversación. Bueno, no, gracias a ustedes por llamar, y cuando gusten nos volvemos a encontrar, y obviamente que si voy por Reconquista a hacer algún evento podemos volver a conversar. Totalmente, y personalmente seguramente el amigo Fito Espíndola te va a traer por acá. Sí, así es, otro amigo que tengo. Un gran amigo. Gracias, Claudio, un abrazo grande. Bueno, muchas gracias. Un abrazo grande, hasta luego, gracias. Para vos también, buen fin de. Bueno, gente, hacemos la primera pausita del programa. Ya está acá Anita de Supermercados La Nueva Granja con sus promociones semanales, con su plato del día. Y también está nuestro próximo invitado, Guillermo Giarratana, que vino después de mucho tiempo a visitar su tierra natal, su gente, sus afectos. Está radicado, en realidad está a media radicado en París, sí, pero porque es bastante itinerante su trabajo. En Médicos del Mundo, ¿cierto? Médicos del Mundo. Anteriormente, Médicos Sin Fronteras nos va a explicar mucho mejor después de este corte. Ya venimos, gente, ya venimos. Evolution. Clínica de Medicina Estética y Armonización Orofacial. Aparatología propia de última generación. Tratamientos estéticos y terapéuticos faciales y corporales. Evolution. Estamos en calle 17, número 1264, Avellaneda. Te ayudamos a ahorrar con los mejores precios.
Supermercado del Soto, mayorista y minorista. Vení, te esperamos para brindarte la mejor atención y comodidad de siempre. Supermercado del Soto, desde 1975, ofreciendo la mejor calidad en productos. Lucas Funes, 1206, Reconquista. Tomografía computada Reconquista. Sigue incorporando tecnología de excelencia. Nuevo resonador magnético General Electric de alto campo, de 1.5 Tesla. Resonancia cerebral. Angioresonancias. Resonancia cardíaca. Resonancia de tórax, abdomen y pelvis. Resonancia mamaria. Tomografía computada. Iriondo 927. Teléfonos 420-762 y 424-637. Tenemos nuevos planes. Entra a toyotaplan.com.ar y llévate tu Toyota en cuotas. Toyota Plan, un plan distinto. Amiun, concesionario oficial Toyota, en Ruta 11, Rotonda Sur, Reconquista. Teléfonos 423-500, 426-332 y 437-118. Te quiero así. Ropa para mujeres, casual, de vestir y deportiva. Te quiero así. Seguinos en redes sociales. Te quiero así. Calle 14, 373, Avellaneda. Lubricentro del Soto Hermanos, una alternativa confiable a la hora de buscar soluciones en el funcionamiento de su vehículo. En Service ofrecemos revisión completa de fluidos, cambio de aceite y filtro utilizando marcas de primer nivel. En alineación y balanceo contamos con tecnología de última generación. Incorporamos venta de repuestos para tren delantero, bieletas, amortiguadores extremos, bujes, parrilla. Lubricentro del Soto Hermanos, Rivadavia 1430, mucho más que un lubricentro. El molino arrocero de Romanga está cumpliendo 50 años. A lo largo de su trayectoria, fue incrementando su capacidad productiva, siendo hoy uno de los principales emprendimientos desarrolladores del producto arroz en el país. Actualmente, la planta se expande en un predio total de 13 hectáreas, elaborando y envasando arroz para diversas empresas, entre las cuales se destacan Molto y Marolio, pertenecientes al gigante mayorista Maxi Consumo. Molino arrocero de Román, celebrando 50 años en la vida social y económica de Román y la región. Avellaneda celebra sus 144 años con shows de primer nivel. Sábado 21 de enero, desde las 20 horas, en el Autódromo Municipal, con Calle del Sabor y una barra de 100 metros de la mejor gastronomía y cerveza artesanal. Asado a la estaca a cargo de los clubes rurales y la actuación de Joana Espinosa. Guitarreros, Sergio Torres y en el cierre... La Mosca. Hola queridos amigos de Avellaneda, soy Guillermo Novelis, cantante de La Mosca, y los quiero invitar a todos a festejar el 21 de enero los 144 años de esa hermosa ciudad. Invita Gobierno de Avellaneda.
Estar al día con las noticias, ahora con un clic. Reconquistadigital.ar. Toda la información de la región, el país y el mundo en reconquistadigital.ar. En reconquistadigital.ar. Seguinos en Instagram, Facebook y Twitter, porque ahora en tu compu o celular está reconquistadigital.ar. Bienvenidos a la información multimedia. Justo estábamos hablando ayer con mi hija que hacía mucho que no comíamos. Ella decía, me acuerdo cuando era chica, le decía fideditos. Viste que a los pibes les encanta comer fideo. Bueno, le da fideo y a los pibitos les encanta, a los chicos les encanta. Andá a darle, viste, una ensalada con brócoli y te sacan volando. Los fideditos de la abuela Pipi serían estos, ¿no? Estos son los fideditos de la abuela Pipi. Siempre la cargo yo. En esta oportunidad... los verdes son de espinaca, exacto, ¿no? Los de morrón. Los de verdura, perdón. ¿Cómo andamos? ¿Bien? Bien, Dani. ¿Bien? Bien, gracias. Bueno, con muchas promociones de fin de semana, sobre todo en carnes. Sí, vos sabés que sí. Hoy, tradicional día viernes, 10% de descuento en lo que es carnes de ternera. Y a su vez, como ves en pantalla, para contarle a la audiencia, lo que es costilla de novillito envasada, 1.290. Todo lo que ustedes hacen lo hacen para vender así en cantidad. Es todo envasado como el matambrito de novillo envasado también al vacío, 1.390. Muy buenos precios, che. Vacío de novillo envasado también, 1.390. Recordá, con billetera Santa Fe te sale un 30% menos. Y después volvemos los clásicos de jueves a sábado, que son las cervezas. ¿Sí? Exacto. Por ejemplo, Patagonia de 730 a 469,90. Bien. Después tenemos lo que es Corona de 710, 599,90. Lo que es Estela de 710, 449,90. Y la descartable de 710 de Budweiser, 349,90. Están a full con ese calibre de 710, que sería el 3/4. Exacto, es, digamos, por sí, una latita chiquita y la botella es grande, entonces vamos a ir. Un intermedio. Exacto. Bueno, las latas, como siempre, las latas que son un clásico de. Siempre por pack, por pack. Y que te termina quedando al final muy barata. La Quilmes también 1.890, bueno, un montón. Ustedes saben, de jueves a sábado hay que ir. Cuando vos entrás, por ejemplo, en Casa Central, está todo exhibido, o sea que con toda la cartelería correspondiente, así que no hay forma de que no te des cuenta que están las cervezas en oferta o la mercadería que te haga de la quincena en oferta, está todo bien marcadito como tiene que estar. Hoy, aparte del 10% en carnes, es el día que llegó el camión con la verdura y la fruta fresquita del Mercado Central de Santa Fe. Explotó la gente hoy, como siempre, como todos los martes y los viernes, buscando su verdura fresca. Así que nada, mil gracias por acompañarnos, como siempre digo. Y mañana sábado contarte también que tenemos 10% de descuento en pollos y 2 cuotas sin intereses en todas las tarjetas. Y mañana es el clásico, el plato del día, que es el pollo al espiedo. Que hay que pedirlo con anticipación. Sí, por supuesto. Mira cómo aprendí el versito. Muy bien, porque eso vuela. Realmente 1.190 un pollito al espiedo que te comen y ya hasta la alita, porque queda una cosa riquísima. Sí. Sale como al horno, ¿viste? Así sale, no sale seco. No, para nada. La gran prueba era la pechuga, ¿viste? Así como, la pechuga queda mortal, así que espectacular. Bueno, tenemos un enero cargado de festivales, fiestas por todo lado, norte, sur, este, oeste, arriba para abajo, de derecha y de revés. Y bueno, este fin de semana, entre otras, es la Fiesta del Sol en la querida ciudad de Román. Así que con esto nos vamos a la mesa. Gracias, Anita. Gracias muchísimas gracias. Fin de semana para 34ª Fiesta Provincial del Sol, 13, 14 y 15 de enero en Román. Viernes, Patarenas en la playa, con entrada gratis. Sábado y domingo, continúa la fiesta con Guasones, Lucas Sugo, Los Nocheros, Aire, La Contra, Palmaé, Monchito Merlo, junto a artistas de la región. Además, paseo de artesanos, juegos en la playa y toda la diversión para pasar un fin de inolvidable. 34ª Fiesta Provincial del Sol. Organiza e invita Municipalidad de Román. Uno de estos días voy a invitar a, por ejemplo, a Sorzón, Cacho Sorzón, del concurso de Surubí, al intendente de Román, a Ramseyer, para que nos cuenten los orígenes de estos eventos. Por ejemplo, esta mañana lo escuchaba el intendente de Román y decía que la Fiesta del Sol en Román empezó un carrito, una especie de carribar que estaba en el camping de Román, ¿sí? Y un día se les ocurrió hacer una fiesta. Le dijeron, ¿por qué no hacemos la Fiesta del Sol? Y pusieron un acoplado. Armaron un escenario improvisado, así nace hace 34 años la Fiesta del Sol de Román. Y si yo te cuento cómo arrancó la de Surubí,
Así que vamos a hacer un día, vamos a invitar así a los distintos referentes a que nos cuenten las historias de cómo nacieron estos eventos que hoy por hoy son históricos en nuestro norte santafesino. Bueno, año lectivo, comenzó el 2023 y en Barquito de Papel ya iniciaron las inscripciones para tus peques. Recordá, cupos limitados, gente, no se duerman, cupos limitados. En este momento en Barquito de Papel están con la colonia de vacaciones hasta el 27, consultá, pegate unas capaditas, así que vas a encontrar gente en San Lorenzo, donde está la sede de Barquito de Papel, para averiguar y buscar la manera de que tu peque este año haga su ciclo lectivo también en San Lorenzo 743, y tenemos los teléfonos de Barquito de Papel. Bonjour Guillaume, ¿cómo ça va? Hasta ahí nomás, pará, hasta ahí nomás, que eso es lo que me aprendí para venir al programa. ¿Cómo anda? Muy bien, contento. Gracias por la invitación, contento de compartir este momento con vos, con la audiencia, con la gente de aquí de mi norte santafesino también. Tu norte, que aparte siempre te recibe con mucho cariño, donde te han nombrado también, te han dado placas en el Consejo Deliberante. Yo tuve la oportunidad de estar en un evento contigo en la fiesta patronal del barrio Erisol, sí. Y vos ves que no parabas de saludar a uno, saludar al otro. Sí. O sea, que cada vez que venís me imagino que estarás muy solicitado. Sí, es cierto, y además es una linda experiencia volver, uno lo necesita, pero por dar una imagen, yo creo que uno vuelve al nido. Esto pensaba el otro día cuando llegaba, me pasa eso, la necesidad de venir, y cuando uno llega dice, wow, qué bueno es volver, ¿no? Al nido. Es esa imagen, exactamente. Qué bárbaro, me encantó. Aquí es donde, digamos, una parte de mi historia, donde me formé, donde se crearon, donde empezaron ciertos sueños, donde me vuelvo a alimentar para volver a partir. Sí. Y lo tuyo, porque por ahí la gente, nosotros nos conocemos, yo te conocí entrevistándote vía Zoom en plena pandemia y ahora un poco conociéndote más socialmente con tantísimos conocidos y amigos en común que tenemos. Pero para el que recién te está conociendo, mucha gente en enero nos ve, que no nos ve durante el año porque está de vacaciones, está en su casa y tiene la oportunidad, como yo te decía esta mañana, de que nos vean ahora y que sepan un poco la historia de Guillermo, que es avellanedense, pero que él vive, está gran parte del año radicado en París, en Francia, porque él trabaja en Médicos del Mundo. Vos quizás Médicos del Mundo no tiene hoy tanta prensa acá, por lo menos, como sí Médicos Sin Fronteras, que también son en realidad organizaciones muy similares, tendrán sus costados diferentes, pero más o menos hacen cosas similares, que son instituciones ONG itinerantes que van por el mundo en zonas generalmente conflictivas, o básicamente conflictivas. Si bien hacen campañas también en Europa, de otro tipo de cosas, pero también uno los conoce hay muchos anuncios también que salen en televisión de artistas famosos pidiendo colaboraciones de distintas índoles de estas famosas ONG que van, sobre todo, uno las piensa más en África, las piensa más en países conflictivos. Vos estuviste primero en Médicos Sin Fronteras y después en Médicos del Mundo. Sí, estuve 15 años en Médicos Sin Fronteras, fue uno de los primeros de Argentina, comencé en el 2002. 15 años en distintos países, ¿no? En el terreno, digamos así, empecé en Colombia, después en el territorio. Colombia. Empecé en Colombia, en realidad empecé en la sede de Barcelona, haciendo un trabajo de voluntariado, luego Colombia, después mucho en África del Este, después algunas emergencias, y bueno, ya hace 6 años que estoy con Médicos del Mundo, son los primos, En determinado momento hubo una decisión, digamos así, de la organización, sobre todo por el tema del enfoque. Médicos Sin Fronteras se especializa más en, como vos decías, conflicto, grandes emergencias, climática, hambruna, etcétera, etcétera. Médicos del Mundo tiene un approach, un enfoque más de apoyar y desarrollar en el tiempo las cosas, ¿no? Salud primaria, que se puede apoyar a estructuras de salud locales, de los estados, ¿no? de los países, que permitirían, digamos, perenizar la ayuda. Es un poco la diferencia en el enfoque. Bien, cuando hablas de países de África del Este, nombrame algunos. Somalia, Kenia, Uganda. Yo estuve mucho en esos países, en el Congo, literalmente en el Congo. De hecho, el año pasado, a final de año estuve ahí. Congo más en el centro del país, pero tiene toda la parte que está en el África del Este también, porque es un país muy grande, ¿no? Tanzania, son algunos de los países de África del Este. Yo estuve, digamos, en varios continentes, Bien. Estuve en América Central, no estuve en África del Oeste.
el África francófona, recién ahora la estoy empezando a conocer. Atlántico, exactamente. la estoy recién ahora empezando a conocer. Estuve en Oriente Medio, estuve en Yemen, en Jordania, en Irak, en el norte de Irak. Esa es una zona que estudié, que me especialicé y que estuve. Y un poquitito en Asia. ¿Y Jerusalén estuviste? Estuve, claro, sí. ¿El año pasado estuviste? No, fue antes. Pero todo Israel, Palestina, hace tiempo que, bueno, fue uno de los temas de mi tesis. Yo hice un doble máster ahí en Relaciones Internacionales en Francia. Y fue tema de tesis y fue tema de experiencia. Estuve dentro de la banda de Gaza, estuve en la banda de Gaza. Famosa, sí. La franja de Gaza. La franja de Gaza, exactamente, sí. Donde viven 2 millones de personas. Es casi como una prisión a cielo abierto, ¿no? ¿Prisión a cielo abierto? Y de alguna manera, ¿no? Porque es un territorio de 10 kilómetros por 6, absolutamente cerrado, no se puede se puede entrar de manera muy limitada. En particular los palestinos, quiero decir, ¿no? Sí. Y no pueden salir. O sea, imagínense 2 millones de personas. Es una situación muy... bueno, no en vano el conflicto de Israel y Palestina ya tiene más de 50 años. Es uno de estos conflictos que se perenizó en el tiempo, ¿no? Y Jerusalén tuve la experiencia, bueno, es intensa esa experiencia de Jerusalén, porque ahí confluye, bueno, las grandes religiones, ¿no? Pero confluye también las diferencias culturales, confluye la geopolítica, confluye la vivencia cotidiana de 4 grandes comunidades, ¿no? Que están los palestinos, que son de la religión islámica, ¿no? Hay armenios, hay judíos que profesan el judaísmo, están los cristianos, ¿no? Cristianos de distintas nacionalidades, pero que bueno, ya lo sabemos, ¿no? La importancia de Jerusalén es denso, es intenso, es muy interesante, ¿eh? Cuestiona cosas, obviamente, cuestiona creencias, desafía ideas preconcebidas, interesante. Muy interesante. Lo dejaremos para el próximo capítulo. Sí. ¿Y cuándo te nace a vos esta idea? ¿Se podría decir filantrópica o no? De decir, bueno, en un momento determinado, si estabas en la secundaria, estabas estudiando y dijiste, yo quiero probar por acá. Vos dijiste, estuve en Barcelona y ahí me inicié. ¿Cuándo empezaste a transitar este camino? Mira, mis orígenes en eso, yo diría filantrópico, bueno, acá lo podemos decir de otra manera también, ¿no? Esta apetito, por las cuestiones sociales, ¿no? Por la justicia social, esa es una parte. Y la otra, yo siempre he tenido 2 o 3 tendencias en mí mismo que hoy confluyen. La cuestión técnica, ¿no? Yo por un lado estudiaba informática en esa época y al mismo tiempo me iba en la cuña boscosa con los grupos de la iglesia de ese momento, los grupos misioneros. Exactamente, ese fue un poco el origen de esto que podemos llamar filantropía. Y luego, bueno, se fue concretizando porque tuve una experiencia internacional. Yo estuve muchos años, 3 años, con un grupo que se llamó Viva la Gente, o elenco latinoamericano Viva la Gente. Entonces había una componente internacional de análisis, de estudios sobre el tema de liderazgo, de estudios sobre corrientes políticas. Y en cierto momento, en el 2002 justamente, decidí poner las 2 cosas juntas. 3, digamos. Mis competencias técnicas al servicio de cuestiones sociales en el ámbito internacional. Eso fue un poco el origen, fue la decisión de decir, bueno, vamos a poner todo junto y empecemos. Y bueno, y ahí postulé y empecé con Médicos Sin Fronteras en aquel momento. Sí. Viva la Gente, me lo nombraste. Yo recuerdo cuando era más chico, que era como un grupo de música, ¿no? Que andaba por toda Latinoamérica, con distintos tipos de música, o sea, representando a todos los países, a todas las culturas. Así que vos fuiste parte de... 3 años estuve. Pero ese fue solo un aspecto, el aspecto cultural y musical era la cara visible, digamos, de lo que íbamos haciendo, era una especie de circo itinerante, ¿no? Pero en interno estudiábamos corrientes políticas, estábamos expuestos a preparar, porque como era itinerante, los escenarios, los espectáculos, hablar con autoridades políticas y estudiar y visitar otro tipo de experiencias. Por ejemplo, yo tuve la experiencia de visitar la fábrica de Renault en Córdoba, justamente en este ámbito, ¿no? de ver cómo la sociedad, bueno, el aspecto productivo, el aspecto empresarial, pero también, qué sé yo, las universidades, el mundo político, todo con un objetivo en ese momento, ¿no? de formarse un poco en el tema del liderazgo. Qué bien, qué bien. Me imagino que las experiencias que te fue formando también tu carácter y tu personalidad, el ver desde cosas muy lindas hasta cosas muy feas, o sea, de ver una
constante antítesis, digamos. Qué lindo, estoy en tal lado conociendo Tanzania. A mí no se me ocurriría tomar un avión y ir a Tanzania. Por ello me iría a París, me iría a Londres, me iría a Barcelona, pero si no están mis planes, creo. Cierto. Y no creo que nunca llegue a Tanzania. Pero por otro lado ves capaz que un chico muriéndose, por ejemplo, o un herido que después termina muriendo, no sé. Se me hace que por ahí debe ser bastante dislocado, ¿no? Es casi tal cual lo decís. Hay una, a veces, contradicción en las emociones y en las situaciones. Por un lado también hay una satisfacción enorme y a veces un costo emocional muy alto también. He tenido algunas situaciones de burnout, ¿no? De estar quemado así con las situaciones. ¿no? De la cabeza quemada. Claro, exactamente. Y al mismo tiempo la satisfacción, nadie me contó. Yo estuve en Darfur, en Sudán, en el 2004, por decirte. Estuve en el norte de Irak, y me tocó negociar y hablar con las FARC en Colombia. Entonces, por otro lado, decir, bueno, no me contaron. Yo estuve donde la historia iba pasando. Entonces, bueno, qué grosso lo que estás diciendo, muy grosso. A ver, estuve donde la historia está pasando y me quedo con otra frase, te las voy sacando de contexto. Y estuve negociando con la FARC, las Fuerzas Revolucionarias del Pueblo, ¿no? en Colombia, en Colombia, ya muy conocidas, han secuestrado políticos. Ahí o en Darfur o en el norte de Irak. A ver, cuando hablamos de negociar, ahí voy ya no como Guillermo, ahí estoy en esa situación. Yo estaba como Médicos Sin Fronteras y lo que se negocia, digamos, es negociar el acceso a una zona geográfica, ¿no? Entonces, es como hoy en día, ¿no? En Yemen, ¿no? Hay una guerra para que nuestros equipos pudieran trabajar. Hay gente que tiene el control del territorio por las armas. Entonces, hay que negociar. Hay que entrar con camiones médicos y con... Exactamente, con material médico. Digamos, uno toma la posición, digamos, de neutralidad, de independencia de los aspectos políticos, ¿no? Entonces, bueno, hay que negociar y comunicar todo ese tipo de ideas y finalmente son ellos los que dan el ok para que podamos hacer alguna actividad. Si no es imposible, digamos. Y aún así hay que decir que esto, a través de los años, en realidad, eso se llama la negociación del espacio humanitario, ¿no? Eso se llama así. Entonces hay una reducción de ese espacio humanitario por muchos factores. Uno de los grandes factores que empezó a reducir ese espacio humanitario fue la intervención hace años de los norteamericanos en Afganistán, en Irak, porque esas misiones, que eran misiones militares, eminentemente militares, se las llamaba humanitarias. Entonces empezó a haber esta confusión y la gente o los actores locales, los grupos armados, decían, bueno, acá hay una confusión, humanitario significa intervención externa militar. Claro. Entonces, lo que se negocia es eso. El acceso, que nuestros equipos pudieran entrar, que la gente pudiera tener acceso a los servicios de salud, ¿no? Sin influencia, sin control. Mira, una pregunta que yo te quería hacer, pero me ganó de mano Nono Planisic, que nos está mirando y te mando un gran cariño. Dice, hola Daniel, estamos charlando con Susana, mi esposa, y queremos saber cómo se maneja con el idioma en los lugares donde no habla español. ¿Cuántos idiomas hablas? Yo hablo 4. O 3,5, porque portugués hace un tiempito que no hablo. Pero lo podés pilotear. Sí, entiendo, leo, y sí, absolutamente. Yo estudié varios, soy un apasionado de los idiomas, estudié varios, estudié como 6, 7, pero hablo 4. Inglés, francés, castellano en sus distintas variantes, perdón, y ¿qué dije? Inglés y portugués, sí. Es una ventana al mundo, es magnífico, es como una diversidad de músicas y de cocina. Y bueno, es una cuenta pendiente. Yo nada. Vale la pena, sobre todo los chicos, si por ahí escuchan, vale la pena estudiar un idioma, nos abre, es una ventana al mundo. Me pasó de viajar varias veces a Europa sin saber una jota de inglés. Me las arreglé, pero no es lo mismo. No podés entablar una conversación. Podés ir a un lado, bajar, subir, ir y conocer, pero no podés entablar, o sea, no podés conocer más allá de una conversación agradable con una persona. Sí, he tenido la experiencia así muy más interesante fue con el francés. Yo no manejaba nada de francés, yo había estudiado inglés antes cuando estaba aquí, al principio inglés técnico, informático, etc. Pero con el francés no sabía nada. Entonces me fui a estudiar a Francia, estudié durante 2 meses, me van bien los idiomas, cuando me dedico lo aprendo rápido, y yo no sabía nada de francés. Entré por un tubo y salí 2 meses luego comprendiendo toda una realidad, descubriendo toda una realidad simplemente porque manejaba un nuevo idioma. Magnífico. Qué lindo. Dice, hola Daniel, saludos a Guille, gran persona y profesional, admirable lo que hace, dice Débora Correa.
también acá. Y bueno, están Muchas recibiendo muchos mensajes, sobre todo de salutación. Vos decías, negociamos con la FARC, negociamos con esto. Se negocia vida, en definitiva. Se está negociando la posibilidad de ayudar a alguien. ¿Alguna vez tuviste y de permanecer con vida? Cerca de las balas, cerca de una bomba, con riesgo de muerte, que te hayan secuestrado, una situación violenta, no te dejaron pasar? Sí, sí, varias, de distinto tipo, sí, varias, y de distinto tipo. No me secuestraron, no viví esa experiencia, por suerte. Sí me preparé, porque era mi rol en estos últimos años con Médicos del Mundo, para responder a ese tipo de situaciones. Yo en Médicos del Mundo, hasta hace muy poquito, mi rol era, yo era consejero en cuestiones de seguridad, o sea, cómo trabajar en zonas de conflicto. Entonces nos preparábamos nuestros equipos y nos preparábamos internamente todos los elementos, los métodos de cómo reaccionar, qué hacer, qué movilizar en caso de secuestros y todo eso. Pero bueno, personalmente no me ha pasado. Sí estuve en zonas donde, bueno, explosiones, el potencial del kidnapping o del secuestro estaba ahí, pero nunca me pasó, ¿no? Por suerte. Y bueno, y después, lamentablemente, sí, situaciones donde hemos estado complicados. ¿Sí? Vos nombrabas la FARC, algo que conocemos un poquito más, Colombia, con idas y vueltas también, montaña, hemos visto documentales, hemos visto, creo que esta mujer Betancourt. Sí, estuve exactamente en la zona y donde la secuestraron a ella 2 meses después que la hayan secuestrado. Porque ahí, bueno, esta mujer tuvo familia inclusive, entonces cuando vos decís, nosotros necesitamos entrar a ese territorio porque hay aldeas, hay pequeños pueblos, y ellos tienen tomado el territorio, como que son, entre comillas, dueños. Entonces vos decís, yo quiero ir a tal aldea, quiero ir a tal lugar, a tal montaña, o porque una mujer, o en este caso esta mujer también padeció, no sé si malaria, un montón de cosas. Sí. Entonces queremos intervenir nosotros, pero bueno, si no te deja entrar Juan FARC, no puedes entrar. Imagino que ese debe ser en Yemen, debe ser también en Congo. Sí, luego hay que decir que, para no simplificar demasiado, cuando hablamos de un actor armado, como el caso de la FARC u otros, donde hay un ejercicio de control del territorio, es la autoridad. Quiero decir, ahí ellos, digamos, hacen el control del territorio no solo desde el punto de vista de seguridad, sino es el que provee o el que facilita, qué sé yo, la gestión de la salud, de la educación, etcétera, etcétera. Creo que a veces tenemos la tendencia muy fácil de decir es blanco o negro. No es así, digamos. Hay grupos que, digamos, tienen una confrontación con un gobierno central, pero que ejercen en el poder político, de seguridad, pero también de civil, digamos. Entonces no hay que, como diría, confundir terrorismo, grupo armado, simplemente rebelde, etc. Hay que ir más profundo y analizar caso por caso, ¿no? Evidentemente, hay grupos que son estrictamente terroristas. Luego hay una diversidad de grupos, ¿no? A veces se puede negociar y a veces eso es muy limitado. Por ejemplo, con Estado Islámico, el grupo Estado Islámico, ¿no? Islamic States, cuando fue hace unos años atrás en Siria, en el norte de Irak. Bueno, simplemente quería hacer... Y me habilita a mí, como te decía, un diálogo, un debate más filosófico respecto también de como decías, bueno, en la paleta de colores, en el pantón de colores, ¿cuántos grises hay? Absolutamente. Debe haber 500 grises, porque uno está acostumbrado al rojo, al azul, a los colores básicos, ¿no? Y uno dice, no, yo soy así, para mí es blanco-negro. Muchas veces decimos eso. Sí, no, yo en tal cosa para mí es blanco-negro, en tal tema es blanco-negro. Y vos decís, no. Después de recorrer todo lo que nombraste vos, que debe ser un pedacito de lo que hiciste, vos decís, no, en mi paleta tengo grises a morir. Sí. Creo que necesitamos ser conscientes, y lo digo a propósito porque a veces mirando Argentina siento que a veces la percepción de las cosas es como blanco-negro. Es blanco-negro. Acá siento como que hay dos polos únicamente. La realidad es mucho más compleja que eso, la realidad es mucho más rica que dos colores. Y eso es lo mismo en otros lados, ¿no? Sobre todo porque eso permite abrir puertas, encontrar cosas comunes. Cuando yo hablo de negociaciones me siento con la FARC, por decir así. En principio nada nos une, pero cuando nos ponemos a hablar nos damos cuenta, y eso fue lo que hemos utilizado en esa época, ¿no? Hay un interés por el acceso a la salud de la gente de determinados lugares. Bueno, ya tenemos un punto en común. Si yo me hubiera quedado, no, estos son absolutamente del bando contrario,
no hay negociación posible, no hay diálogo posible, pero empezamos a hablar, a debatir, hay un interés común, la salud pública, la salud primaria de tales... Entonces ahí nos encontramos caminos... La accesibilidad, la comunicación... El acceso al agua, el acceso a la infraestructura básica de salud... Pero eso debería ser para alguien que, una empresa, por ejemplo, y ya me voy para el otro lado, ¿no? Para una empresa que tiene que capacitar a su personal en técnicas de venta, en material de negociación y demás, hablar con una persona como vos para decirle, porque uno también cuando va a vender, yo tengo un tractor, quiero venderte un tractor a vos, pero no encuentra los puntos en común. Y muchas veces, a través de los puntos en común, uno termina creando lazos. A ver, yo soy de ir a comprar la comida en 2 lugares. Y la vez que he cambiado el auto, mayoritariamente fui a una concesionaria. Voy a decir, ¿por qué será? Porque quizás tiene el mismo precio que la otra, pero yo encontré puntos en común con él. Sí. Y hay veces que en las técnicas de venta, que uno... Bueno, el tema de la negociación es hiper interesante, ¿eh? Bueno, yo fui aprendiendo por la práctica y porque me dediqué un tiempo a estudiar y a escribir sobre el tema, he dado cursos sobre negociación en esos contextos, ¿no? Claro. No, hay un montón de componentes que es muy interesante, ¿no? Y que aplica en realidad a cualquier área, a cualquier temática. Puede ser para una cuestión comercial, puede ser para una cuestión política, puede ser de negociación intrafamiliar, con mi pareja, con los hijos. O sea, hay ciertos componentes que son útiles en cualquier ámbito. Dentro de la misma organización, me imagino. Absolutamente. Vos hablabas de la decisión, esta división de Médicos Sin Fronteras con Médicos del Mundo. Seguramente había estas cosas coinciden. 2 posiciones distintas, exactamente. Y bueno, cada uno abrirá su camino. Hacemos una pausa, Guillermo, quiero ver un poquito también los mensajes. Y vos hablabas del Congo, y tengo algo de lectura del Congo belga, porque muchas veces se habla, viste, qué sé yo, de Hitler como el gran genocida, pero cuando empezamos a mirar y a leer y averiguar la historia del mundo, te encontrás que uno de los grandes genocidas fue el rey de belga, que tenía tomado el Congo prácticamente por el tema del oro, creo que era el oro, sí, ¿no? Sí. Y fue uno de los mayores genocidas de la historia del mundo, como si te vas al lado de China, Mao Zedong, ¿entendés? Que está creo que el número 1, arriba inclusive de Hitler. Entonces me imagino que ahí en esos países la vida, la muerte, qué valor tiene también, gente que la han utilizado. Y vos hablabas también en un momento de la justicia social. Acá esa bandera de la justicia social se la llevó un partido político, en realidad el justicialismo, pero a nivel equidad o inequidad en el mundo y a través de la justicia mundial más que social, lo bueno, lo malo, lo que viste, y la inequidad mundial que hay también. Hay gente que no tiene ni para comer, ni agua, ni salud, y en otro lado sobra. Entonces, tu mirada también de la inequidad mundial o de la injusticia mundial también. Gente, hacemos una pausita, seguimos conversando. Escríbanos, los que lo conocen, a Guillermo de toda la vida. Ahí vamos a poner el teléfono en pantalla, su mensaje, como recién lo hacía Planicici, un querido que nos ve siempre, vecino hermoso que tenemos ahí en el barrio. Ya venimos, gente, pequeño corte, dale. En Grandiet Reconquista contamos con amplia variedad de productos y suplementos naturales, entre los cuales podrás encontrar alimentos aptos para diabetes, celiaquía, veganos, vegetarianos, keto, cereales para tus desayunos y meriendas, frutos secos, granolas, frutas desecadas y además atención por parte de nutricionistas. Grandiet Reconquista, Obligado 1013. El cuerpo puede mantenerse sano por sí mismo. Una subluxación vertebral interfiere gravemente con esta capacidad. Los quiroprácticos quitamos dicha interferencia. Quiropraxia Confiar. Mereces vivir mejor al 100% de tu capacidad. Experimenta Quiropraxia hoy. Una forma natural de potenciar tu salud. Quiropraxia Confiar. San Lorenzo 1337. WhatsApp 3482 44 81 28.
Jardín de Infantes y Maternal, Barquito de Papel. 20 años navegando juntos, desde 45 días a 4 años. Salas independientes y climatizadas, grupos reducidos por edades, atendidos por docentes y auxiliares de nivel inicial. Jardín de Infantes y Maternal, Barquito de Papel, un lugar para confiar. A través de los años, nos mantuvimos fieles a nuestros principios. Seguir brindando una cobertura médica que garantice la atención a nuestros asociados. Planes con cobertura nacional que brindan la protección que buscas para tu salud y la de tu familia. Además, cuando nos necesites, vamos a estar aquí porque es de donde somos. Fe Salud, de Mutual Gremial Médica. Cobertura garantizada, siempre. Medicina Laboral, el servicio de excelencia que su empresa necesita. El equipo de profesionales con experiencia, respaldo y prestigio del Sanatorio Padre Pío. El servicio más completo en exámenes médicos, programas de capacitación, vigilancia en el ámbito laboral y el objetivo de alcanzar el mejor ambiente saludable de trabajo y que perdure en el tiempo. Elaboramos el programa de salud de acuerdo a los requerimientos de su empresa. Medicina Laboral, Sanatorio Padre Pío. ¿Creías que Super Cristian volvería a sortear un auto 0 kilómetro el próximo año? Tenemos que decirte que pensamos en mucho más para vos. En el 2023 subimos la apuesta. Regalamos un auto 0 kilómetro y 3 motos. Adherite a nuestro programa Super Cliente. Acumula puntos en cada compra y hacer realidad tu sueño del 0 kilómetro. Super Cristian, siempre cerca tuyo. Se casa otro de los pibes. Traidor. Pero, para. Hay despedida de soltero. Habemos festichola, hermanos. Friar. Mejora mucho más que tus comidas. Friar. Neumáticos Larrauri. Representante oficial FATE. Cubiertas agrícolas, auto, camioneta, camión, financiación propia. También podés comprar todos los productos con ahora 12 o 18 cuotas. Alineación, balanceo, tren delantero, amortiguadores. Neumáticos Larrauri. Boulevard Hipólito Yrigoyen 780. Teléfono 03482 429 205. Desde Avellaneda y para toda la región, decidimos invertir en maquinarias de última generación y en modernas unidades de reparto para lograr un producto y un servicio de excelencia. Soda Cachito y Agua Cristal. Contamos con los más avanzados sistemas de tratamiento de agua, como ósmosis inversa y ozonizador, porque queremos ser los mejores en el rubro. Trabajamos incansablemente. Soda Cachito y Agua Cristal, símbolos de máxima pureza. Estar al día con las noticias, ahora con un clic. Reconquistadigital.ar. Toda la información de la región, el país y el mundo en Reconquistadigital.ar. En Reconquistadigital.ar. Seguinos en Instagram, Facebook y Twitter, porque ahora en tu compu o celular está Reconquistadigital.ar. Bienvenidos a la información multimedia. La Cava Vinoteca sigue creciendo con nueva sucursal en Hipólito Yrigoyen e Iriondo, con todos nuestros productos y el asesoramiento y la atención de siempre. Ituzaingó 1547 y nueva sucursal en Irigoyen e Iriondo. La Cava Vinoteca, creciendo para estar más cerca tuyo. Continuamos en La Otra Mirada con un montón de mensajes. Voy leyendo así por tanda, gente. Hola Daniel,
Qué gratos recuerdos de Viva la Gente. Soy la hermana del padre Carlitos de Justi. Saludos y que sigan los logros para Guillermo, me dice. Bueno, acá hay otro amigo de la casa. Hot TV. Excelente año, Dani, muy buen programa y un abrazo grande a ese gran crack de Guillermo. Saludos, queridos, que sigan los éxitos. Nelson Retamoso, un amigazo. Abel Musín, otro gran músico. Cantó el otro día en el Festival Caucalicá. Hola, Dani, qué alegría verte y verlo y escucharlo al querido Guille. Yo diría, desde Ancairpas. Sí, los Ancairpas. Mundo, jaja. Un ser humano diferente y de sensibilidad única. Gran abrazo, Abel Musín. Amigo. Ahora me contás porque ahí me quedó la duda. Ancairpas era el grupo que tenía, me imagino. Claro. Ahora vamos a verlo. Bueno, y recién decía el que tenía ganas de pegarse una escapadita al festival Nuestro Canto de Musia. A ver, dale. El norte santafesino nuevamente se viste de fiesta. 13 y 14 de enero, 22º Festival Provincial de Nuestro Canto. 2 noches a puro folclore, con la actuación estelar de Fabricio Rodríguez, Yocayas, Natalie Giffy y destacados artistas regionales. Vení a disfrutar de nuestra exquisita gastronomía en un ambiente único. 13 y 14 de enero, 22º Festival Provincial de Nuestro Canto. Estoy me echando ahí mensaje y publicidad. Me dice, clarísima la ideología de un ciudadano del mundo. Mirá qué barro, hay que tener una ideología del mundo, ¿no? Cariños y recuerdos felices de los Ancairpas. ¿Sí? La infancia modela ciudadanos capaces de la convivencia. Cariños, un corazoncito, abrazo enorme. Norma Truffer. Qué lindo, gracias por los mensajes. Hola, saludos a Guille de parte de la familia. Estamos contentos y orgullosos de sus logros y de la calidad humana que mantiene siempre. Zule y familia, ¿puede ser? Zule o Sole, no, Zule. Zule, Zule, de Zulema. Sí. Zule y familia. Bueno, buenas tardes a los señores padres que están mirando el programa, por favor, eviten negociar con sus hijos, dice, el estudiar idioma cualquiera sea. Hoy es necesario, somos ciudadanos del mundo, el saber nunca. Claro que lo que está diciendo Ninfa es que estudien idiomas, totalmente. Y vos sabés que para mí es una deuda rependiente. Aunque sea de jubilado, voy a estudiar inglés, porque he viajado y me he sentido rengo, me he sentido analfabeto. Es increíble. Igual Turismo te propone 2 escapaditas para este verano, ¿sí? Tito Viajes, Igual Turismo. Cataratas del Iguazú, este próximo 24 de enero, 3 noches, el típico paseo por cataratas, que no tiene fecha catarata, podés viajar todo el año, ahí tenés el teléfono, el móvil y el fijo de Igual Turismo, y también Salta La Linda, Las Peñas, para disfrutar en calle 14 al 159 está Igual Turismo, Tito Viajes, no pierdas la oportunidad de aprovechar y viajar en este verano, que sea un viajecito corto. El doctor Sebastián Guerrero, otorrino laringólogo, te recuerdo siempre, aprovecha ahora porque va a salir de vacaciones, lunes, miércoles y viernes en el Centro de Alergia y Especialidades Médicas de calle 9 de julio a 1400, y bien frente a Maxilim. Recordá, niños y tercera edad, 50% de descuento, ahí te vamos a poner el teléfono fijo. El primero es el fijo, el segundo es un móvil en el cual podés sacar tu turno y hacer tus consultas. Doctor Sebastián Guerrero, otorrino laringólogo. Hola, qué alegría verte, amigo, tantos recuerdos hermosos de los tiempos de misioneros. Soy Claudia Zampar, un gran abrazo. Sí, había una época, yo por lo menos cuando era chico, que se misionaba mucho. No sé ahora, la verdad que perdí totalmente información de la realidad, pero en una época se iba mucho al Monte Chaqueño, se misionaba mucho. Y yo te decía recién un poco tu visión, me decís, estuve en Jerusalén, te escuché en una conversación de colado, estuve en Jerusalén y se me movió el piso. Estuve en Jerusalén y las miradas, tuve que reconstruir mis miradas. ¿En qué te afectó Jerusalén? Para bien me refiero, o qué te abrió la cabeza, como decimos. Cuando uno empieza a viajar por el mundo, como es tu caso, tengo muchos amigos que se han dedicado también a viajar mucho, dice, cuando vos salís de Reconquista, de Avellaneda, y bueno, te vas a Buenos Aires, vas como caballo de sulky, con las famosas orejeras de cuero que tenía el caballo de sulky para no distraerse, y uno empieza, y ya va a Rosario, Buenos Aires, ya empieza, y ya viajás a Uruguay, a Brasil, ya es otra cultura, Chile, y ni hablar si te vas al África. Entonces es como que esa orejera se empieza a abrir y empezás a mirar un poco, no digo 360, pero 180 seguro. No, yo creo que la intensidad de Jerusalén, por todo lo que significa, bueno, en mi caso particular, porque justamente lo que hablábamos, ¿no? Mis raíces vienen de esto, ¿no? Cristiana católica. De los grupos misioneros, por un lado
digamos, la inclinación a las cuestiones de justicia social y todo eso. Entonces, ir a Jerusalén, que yo me fui absolutamente no en una peregrinación religiosa, yo me fui a trabajar como Médicos Sin Fronteras, como Médicos del Mundo, o sea, con una visión sobre la salud, con una mirada política, con una mirada de análisis crítico de un país como Israel que es dominante y sobre los territorios palestinos. Entonces, a partir de ahí surge una experiencia con un montón de emociones contradictorias, hablando desde el punto de vista emocional, pero luego que obviamente que desafía creencias, que desafía preconceptos, que hace repensar esquemas desde el punto de vista de creencia, ¿no? Fe, creencias religiosas y político y cultural, pero en particular esos dos, ¿no? Entonces creo que en ese sentido, relativiza uno. Cuando uno está lejos, a veces tenemos esta mirada de que todo es muy lindo o que todo es muy feo, ¿no? Los dos extremos, ¿no? Cuando uno se pone un poco más cerca, empieza a ver los detalles que decíamos antes. Y entonces hay cosas que uno ve ve mejor, y entonces ve que no están tan lindas, ¿no? Y ahí es uno de los grandes descubrimientos, la relación entre creencia religiosa y poder político, ¿no? En el pasado, cuando nosotros estudiábamos, a veces nos dice, sí, estas fueron unas guerras de religión, eso aparentemente solo en el pasado, pero en realidad no es solo en el pasado, sigue siendo hoy. Es cierto, hoy las guerras no son solo por cuestiones religiosas, no son especialmente por cuestiones religiosas, pero está el componente. Las guerras hoy o los conflictos son por territorio, ahí tenemos el ejemplo de Rusia, por recursos, exactamente, recursos, claro. Y por cuestiones geopolíticas. Y una componente es también la parte religiosa. Entonces ahí, ya cuando hablamos de Israel hay cosas hiperpositivas, porque el nacimiento como Estado para un pueblo que no tenía Estado es alguna de las cosas más lindas que nos pasa como historia. Pero lo que pasa es que la segunda parte, el segundo capítulo, que los palestinos no tuvieran un territorio y sea reconocido como tal, como nación, queda un capítulo a escribir pendiente, con mucho sufrimiento detrás, con la afirmación de la no existencia de otro pueblo, ¿no? Que es muy fuerte eso. Entonces, todo eso, claro, al estar ahí en Jerusalén, porque visité los lugares religiosos, pero también me caminé los barrios, pero también hablé con la gente que trabaja en los centros de salud, y yo mismo me fui paseando, y porque tenía que ir y ver toda el hostigamiento cotidiano que, por ejemplo, sufren los palestinos de pasar de un lado a otro, de no poder ir a la escuela, de que los barrios de este lado son pulcros con toda la infraestructura y de otro lado no hay infraestructura, hay barreras para pasar, los colectivos, los autobuses no paran, que tenés soldados cada 50 metros. Entonces eso, genera sin duda nuevas lecturas, puede generar cierto escepticismo, puede desafiar bastante la cuestión de la esperanza, ¿no? De esperanza que las cosas cambien, de que fuera a mejor. Por otro lado, he conocido, hay que decirlo también, organizaciones que son israelíes y que ven esta dinámica y que intentan dentro de toda la dinámica actual de Israel decir no, este otro pueblo también tiene derecho a existir y también tiene derecho a la salud, a la infraestructura, a la educación, a poder vivir como un ciudadano normal y no de segunda, etcétera, etcétera. O sea, a ver, para que yo lo entienda mejor, Israel no reconoce a los palestinos, son unos parias para ellos. Israel es la potencia que ocupa. Palestina está bajo ocupación, eso no lo digo yo, es decir, Naciones Unidas. Lamentablemente digo, porque la historia podría ser distinta, ¿no? Efectivamente, o sea, no existe el Estado palestino, existen los territorios de Palestina, pero todavía no existe como Estado. Entonces, todo lo que es la Franja de Gaza, ¿no? Y todo lo que es la región West Bank, en inglés, Cisjordania, entonces son territorios palestinos, pero que no existe como Estado, ¿no? Y que están absolutamente controlados en lo cotidiano por el Estado de Israel. Digo lamentablemente porque ahí queda un capítulo pendiente, le queda a los israelíes, pero nos queda también a los otros países y a la humanidad. Sí, pucha, ¿qué pasó? No es el único, no es el único, es más conocido aquí, pero también le pasa a los Rohingya, o Rohingya, los dos se usa, en Asia, ¿no? En Birmania, una población rechazada, mandada a otros lados,
pasó lo mismo con Hutus y Tutsi, Ruanda, Burundi. O sea, hay varios lugares donde esta cuestión de origen étnico, racial, digamos así, étnico más bien, sigue siendo un problema. Sigue siendo un problema geopolítico también, quiero decir. ¿Cómo ves a la Argentina vos, desde allá? Cuando estás allá y cuando hablas con gente de otras naciones, de otras culturas, porque nosotros, bueno, allá nos ven por Messi, por Maradona, no sé, por distintas otras cuestiones, pero ¿cómo la ves vos? Porque hablamos de matices hoy, un país donde Boca, River, peronismo, radicalismo, grieta cada vez más profunda, y vos hablás que no, al revés, cuando vos salís del cascarón de la Argentina y te vas al mundo, te encontrás que los matices son importantes. Sí. Y voy a hacer dos respuestas. Una, cómo la veo yo, y otra, cómo nos ven, si te parece. Porque andando, es muy interesante, ¿eh? Argentina es en muchos lugares muy bien vista. Por el deporte, simplemente ese hecho, por ser argentino, en algunos lugares me ha abierto puertas en zonas de conflicto, en Sudán, por ejemplo. Que Messi, que Maradona lo decís, y eso es importante, ¿no? Hay un reconocimiento en el deporte, en la música, en la carne, en la calidad de la carne, ¿no? En la calidad de la educación. Nosotros decimos, las cosas están complicadas, pero todavía queda esta imagen de los argentinos que han estado en otros lados, de la educación universitaria argentina, ¿no? Eso hay que decirlo, porque hay que saber. Y yo lo digo, o sea, lo constato en Francia, en Inglaterra, donde estuve viviendo, en España, donde estuve viviendo, en Suiza, donde estoy viviendo, trabajando, estudiando. Entonces, eso no es una opinión, una idea dicha en el aire, sino un constat. Bueno, ahí se me mezcla con el francés. Factual, de hecho, digamos. Y luego, obviamente, como todo país, tenemos sombras, cosas oscuras, digamos así. A veces hablamos demasiado y no concretamos lo que hacemos. Como dice el dicho, a veces morimos por la lengua. El pez por la boca muere. Exactamente. La cuestión esta de no ver las potencialidades que tenemos internamente, eso ya lo empiezo a decir yo, no me lo dicen nosotros. Hay oportunidades históricas. En este momento el mundo necesita alimentos, por ejemplo, ¿no? El mundo necesita gente que, estando fuera de lo blanco y negro de un conflicto, pueda ir, y porque justamente tiene cierta distancia, dice, un muchacho, imaginemos, me ha tocado a mí, de descendientes de familias judías que están viviendo en la Argentina, porque es un país que recibe, que pueda ir a Israel, Palestina, y decir, puede hacerse diferente, puede haber una resolución diferente de las cosas, ¿no? Parecido en el ámbito académico, en el ámbito de los estudios, en el ámbito del desarrollo técnico, quiero decir, ¿no? Argentina es reconocida, hay cierta potencia en las nuevas tecnologías, en sistemas, en software, ese tipo de cosas. Tenemos que darnos cuenta, tenemos que valorizarlo y tenemos que saber llevarlo afuera también, ¿no? El tema de la corrupción, a cualquier nivel, a cualquier actor, no centralizo, como se dice fácilmente, los políticos son corruptos. No, yo creo que cada grupo de actor, los empresarios, los sindicalistas, nosotros en tanto estudiantes, los profesores, yo en tanto ciudadano, a veces tengo un margen que tengo que ajustar con el tema de la corrupción, ¿no? Otra cosa que me preocupa, no es un fenómeno local solamente, pero que sí preocupa, el tema de los nuevos racismos o el racismo, ¿no? Que se expresan de distintas maneras, ¿no? A veces hasta de formas políticas. Entonces, bueno, soy un convencido, y este fue un poco el eje de toda mi vida, que lo que importa no es el color de ojo que tenga, ni de piel, ni de si hablas con acento más de guaraní o más de aporteñado, ni si crees en A o B, o si tu origen es italiano, español o com, de nuestras comunidades acá del norte. No es eso lo importante es qué es lo que pones, el granito de arena que pones para construir algo mejor, para crear algo nuevo o recrear algo nuevo. Entonces, eso es lo que creo, digamos, eso es lo que he intentado experimentar con otros compañeros. ¿No? Entonces, el tema del racismo duele y me es una preocupación porque veo que hasta en expresiones políticas sale. No solo aquí, sale en Brasil, sale en el fenómeno Trump en Estados Unidos, sale en Hungría, se expresa en distintos países. Pero un fenómeno que pensé que en pleno siglo XXI
habría como que ya de dejarlo, para dar vuelta, exactamente. Hemos superado las cuestiones de género, hemos superado un montón de cuestiones que a nivel mundial, bueno, acá estamos, siempre llegamos un poquito tarde, pero en otros países están completamente avanzados. Última pregunta porque se nos fue el tiempo, pero me viene porque me pasó a mí también en una escala así de chiquitita, porque recién decía, se me confunde con el inglés, se me confunde con el francés. ¿Cómo sacás el chip de una cosa y de la otra? Me imagino, estás por ahí, ahora viniste acá a la Argentina, ya estás hace unos 20 días más o menos, 15 días. 15 días, sí. 15 días, bueno, entonces seguramente en el transcurso de estos 15 días ya te habrás argentinizado nuevamente, claro. Te habrás sacado un poco el chip de tu departamento, de tu cama, de lo que comes en París, de cuando bajás del ascensor y te vas a la calle, te encontrás con el panadero, con el amigo que tomás el café y empezás a poner... A mí me pasó cuando yo me fui a estudiar a Córdoba a los 17 años, de a los 15, 20 días al mes, yo me despertaba a la mañana y había soñado una mezcla de cordobés reconquistense. O sea, estaba en el departamento en mi sueño de Córdoba, me iba a la facultad, pero volvía y me estaba esperando mi vieja para comer. Entonces mi sueño era un matete. Hasta que un día yo me despierto y me di cuenta que había soñado un cordobés, que la rutina de mi sueño había sido completamente cordobés. ¿Te pasa eso que estás, no sé, 6 meses en París? Me ha pasado absolutamente. Y acá y tenés que replantear tu sueño, digamos, que se te mezcla todo, que capaz que salís de la casa de acá, pero te encontrás con un amigo parisino. Idioma es muy interesante el fenómeno del idioma, de la lengua que uno habla, ¿no? Estamos inmersos en el idioma. Claro. Eso es la primera constatación que tuve hace tiempo. Empecé a soñar en inglés cuando estuve en Uganda trabajando hace unos años atrás, donde durante 6 meses hablé 3 o 4 veces nomás en español, en castellano, cuando llamé a mi familia. Claro. Todo el resto fue en inglés. Y ahí soñé en inglés y dije, wow, ¿qué me pasó? Claro. No entendía al principio. Y ahora ya es distinto, porque cuando uno está inmerso en el idioma, ya piensa, sueña en el idioma cotidiano, digamos. Entonces, hoy, después de unos días, claro, por ahí me viene alguna palabra que tengo que volver a traducir, pero yo vivo en Francia y pienso en francés, sueño en francés. Si estuviera unos meses en otro país de habla inglesa, va a pasar exactamente lo mismo. Entonces, es cierto que la cabeza necesita unos días para volver a aclimatarse, como el cuerpo, y luego pasa que ciertos términos uno los aprendió por el trabajo en determinado idioma y tiene que hacer la traducción a otro idioma o al español. Que no, a veces no lo sabes o no lo aprendiste, o a veces simplemente no está accesible rápidamente en la memoria, ¿no? Pero es impresionante cómo la versatilidad de nuestra psiquis, ¿no?, en el tema de los idiomas y de la riqueza que hay ahí. Por eso digo, soy un apasionado de la música, de las distintas cocinas, ¿no?, y luego de los idiomas. Creo que nos abre la cabeza y abre el corazón, nos permite el encuentro. Totalmente. Guillermo sabía que no me ibas a fallar en esta entrevista, en el sentido, no porque no ibas a venir, sino porque iba a ser muy rica y que seguramente si chusmeo el celular voy a encontrar un montón de mensajes más. Y me dice una gran querida, qué bueno ver a nuestros alumnos ser lo que son hoy. Abrazos, Yerratana tan abierto y amable como siempre, dice la querida Nora Prats de Farocho, la Norita Farocho. Ay, sí. Qué alegría, también saludos a Guille, Susana Abregó, del grupo misionero de Reconquista, Abregó, sí, hace mucho tiempo. A ver, Musín, Dani, tenías que hacer otro programa con Guille. Claro que sí, yo lo tendría acá, ¿sabes qué? Haríamos uno grabado, a ver, hacela vos también, aprovechá un día y pedí un especial de Abel Musín. Guillermo, que sigan muy lindos tus días acá en el norte, que disfrutes del cariño de tu gente, como verás, es infinito. Sí. Y disfrutá para después volver renovado a tu tarea, que no debe ser para nada fácil. Ver ese contraste constante de miseria y cosas lindas. Me imagino que por más que haya un país, porque decías el Congo y demás, deben tener sus atractivos turísticos, absolutamente, sus atractivos culturales. Vemos muchos videos de chicos ahora como los pibitos bailan y son divertidos y hacen corios. Y dentro de las cosas feitas que puedan tener, económicas, de salud y carencias, también le ponen onda. Y eso se ha visto en este mundial inclusive. Como equipos como Marruecos, Nigeria, Camerún, cómo se están abriendo un paso en algo que no era tan fuerte, ¿no? Y Bilardo lo supo decirlo hace 10 años atrás. Guarda con los africanos.
guarda, porque acá en las grandes ciudades, en los grandes países, no hay espacio para jugar, no hay lugar para potreros. Y si algo que ellos tienen es potreros eternos allá. Es cuestión de tirar una pelota de trapo y enseguida te hacen un dibujo. Así que guarda con esos países también. Guillermo, un placer. Un alegrón para mí también, muchas gracias por la invitación y gracias por los mensajes, la verdad que me toca mucho y me nutre también para llevar para allá todo esto y bueno, un alegrón poder compartir estas experiencias, algunas ideas, así que gracias Totalmente. a vos. Muchas gracias y bueno, mucha gente que te va a poder abrazar a través del programa, porque no vas a poder verlos a todos. Absolutamente, y lo siento, ¿no? Pero bueno. Pero a través del programa se dio el gustito de verte y vos sabés que te están mirando y tirando energía. Sí. Bueno gente, se nos fue el programa, nos despedimos, fin de semana muy movido, en Musi Festival Nuestro Canto, en Román la Fiesta del Sol, y aclaro para el que no se suspende por lluvia, ¿no? Se va a hacer hoy en Musi y hoy el Patarenas también, y mañana ni hablar, fin de semana exquisito. Así que nos vemos el lunes con el diario del lunes a ver qué pasó en este fin de semana, que la pasen súper lindo, nos vemos, chao, besos.